es el tema 8 que les quiero compartir, que le he titulado La santidad de nuestra conducta. Quiero volver aquí a recordarles que todo lo que yo he escrito aquí en la enseñanza no tiene que ver con algo específico que yo sepa de sus vidas. Quiero aclararlo porque después la gente lo toma personal, ¿sí? Y lo que yo tengo aquí en la enseñanza, yo lo escribí pues desde ayer y estuve meditando en la palabra. Porque muchas veces se toma personal y el pastor está diciendo eso por mí. ¿Sí? ¿Cuántas veces les ha pasado eso? A mí me ha pasado también. Pero cuando somos humildes para recibir la palabra y queremos obedecer lo que dice la Escritura, ¿quiénes son los primeros beneficiados? Nosotros, porque somos transformados con la palabra de Dios. Pero si nos resistimos y después nuestro corazón se hace muy duro y no quiero, aunque sé que tiene razón la palabra de Dios, llegará un momento en que vamos a necesitar el rocío de Hebrón, como dice la Escritura, para que ablande ese corazón duro. Y no tengo ninguna intención de hacerlo personal con ustedes, pero escuche la voz de Dios, escuche la voz del Señor, escuche su palabra y atienda lo que el Señor quiera para usted y para mí. Amén. Entonces, este versículo dice: sino como aquel que os llamó es santo, Dios, sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Otra versión dice así: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Mire, estas palabras fueron escritas por un hombre que antes de ser llamado por el Señor, cayó de rodillas ante él y dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Saben a quién me estoy refiriendo? Pedro. El mismo, de hecho, que quiso corregir y reprender al maestro cuando dijo nuestro Señor Jesús ante sus discípulos: me van a matar. Y que un discípulo, ponga atención en esto, reprendiera a un maestro, eso era impensable y muy atrevido. Entonces dice la palabra que Pedro tomó aparte al Señor para reprenderlo y le dijo: que nada de esto te acontezca. Y mire cómo son las cosas. En Antioquía, el buen Pedro fue reprendido por Pablo debido a su hipocresía que él mostró al comer con los gentiles y los judíos. No puedo profundizar en esto después con mayor tiempo. Pero en esa conversación que tenía Pedro con el Señor Jesús, al ver esta reacción de Pedro, vea las palabras que utilizó nuestro Señor Jesús. Cuando estaba hablando con él, le dijo: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto estremeció mi corazón, quiero decirlo. ¿Cómo lo llamó? ¿Por qué? Porque no ponía su mirada en las cosas de Dios. Ay, yo no quiero que me llame Satanás por no poner las miradas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mis hermanos, más nos vale poner la mirada en las cosas del Señor y no en las cosas de los hombres. Pero previamente, Pedro le había dicho, vea cómo la vida del apóstol era muy inestable. Si usted estudia atrasito las palabras de Pedro, él le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor alabó eso. Pedro, eso no te lo reveló ningún hombre, te lo ha revelado mi Padre. ¿Quién dicen los hombres que soy yo?, le dijo a sus discípulos.
Algunos dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres tal. Pero ustedes, ¿qué dicen de mí? ¿Qué dicen de mí? Los eruditos dicen esto de mí. Los buenos predicadores, eso dicen de mí. Pero ¿tú qué dices de mí? ¿Cómo se acerca personalmente con nosotros el Señor? ¿Tú qué piensas de mí? Y Pedro ahí levantó la mano y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El comportamiento de Pedro en su inicio era muy inestable, hasta que el Señor le cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa piedra. Pedro, ahora serás firme, estable como una piedra. No te moverán fácilmente de tus convicciones, porque las vas a tener bien afirmadas, bien arraigadas, Pedro. Repito aquí, estas palabras que acabamos de leer, 1 de Pedro 1:15, fueron dichas por el apóstol Pedro. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Sin duda, estas palabras de Pedro describen una convicción muy profunda sobre la manera de conducirnos en la vida. Sean santos en toda su manera de vivir. Mis hermanos, la manera praxis en el griego, práctica, de mostrar nuestra santidad es por medio de nuestra conducta. ¿Cómo es nuestro comportamiento con las personas? ¿Cuál es nuestro comportamiento en nuestro hogar? Con los hermanos en la fe y con las personas que no conocen al Señor. Por ejemplo, las conversaciones que tenemos con aquellos que no conocen al Señor, ¿son limpias? ¿O de repente salen víboras, escorpiones, ranas y una que otra cucaracha? La manera de conducirnos con los demás incluye lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos y por supuesto todo lo que hacemos. Un hijo de Dios debe conducirse en este mundo como hijo de Dios. Y a estas alturas me cuesta mucho pensar que un cristiano siga diciendo malas palabras, que siga escuchando chistes groseros, o peor, que ande en peleas o en parrandas. Podemos inferir que los supuestos cristianos que tienen años haciendo esto son árboles que dan fruto malo. Es imposible que den fruto bueno porque en realidad no son cristianos. Por otro lado, los que no han nacido de nuevo son árboles que dan fruto bueno. Claro, que siguen luchando contra el pecado todos los días. Pero usted pues escucha hablar de la palabra, su conducta no es perfecta, pero se ve un esfuerzo que se está conformando a las Sagradas Escrituras. Vaya conmigo a Proverbios 20:11 para leer este versículo. Proverbios 20:11. Les leo este versículo. Aún el muchacho, que aquí en el original significa un niño, que se refiere a un adolescente, dice: es conocido, es distinguido, es respetado, es reconocido por sus hechos. Y la implicación de esta palabra hechos se refiere a actos buenos o malos. Dice: si su conducta fuere limpia, pura y recta, es decir, justa, íntegra también. Mire, la definición de conducta, vamos a estudiar un poquito el significado de las palabras en el original. Usted bien sabe que la Biblia, en el original tenemos al menos 3 idiomas: el arameo, el hebreo y el griego, por las traducciones. Si nos vamos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar las palabras en el hebreo. La palabra conducta en hebreo, oal, únicamente significa acto, obra y hacer, el verbo hacer. Y esa palabra la vamos a encontrar precisamente en este versículo que leímos, Proverbios 20:11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su poal fuere limpia y recta. Hay otra palabra en el griego que es derek, significa modo de acción.
En Oseas 4:9 encontramos también esta palabra derek. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su derek, su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. En el griego tenemos otra palabra que se pronuncia de esta manera, anastrofe, y significa comportamiento, manera de vivir, es lo que significa esa palabra. Y si usted me acompaña a la primera carta de Pedro, vamos a ver varios versículos de las cartas de Pedro, ahí vamos a encontrar esa palabra anastrofe, que les leo, primera de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta, vuestra buena anastrofe en Cristo. Y mira, este versículo nos habla acerca de aquellos que mantienen su buena conducta en Cristo a pesar de que los calumnien, sabiendo que los que murmuran o están diciendo alguna cosa en nuestra contra no tienen argumentos sólidos para comprobar sus calumnias. Como ha dicho el pastor Chuy Olivares, una cosa es que te digan que te robaste el ángel de la independencia, y otra cosa es que lo encuentren en tu casa, ¿verdad? Si lo encuentran en tu casa, ahí sí hay que preocuparnos. Ahora, ¿qué es la conducta? La conducta es la manera de comportarse de una persona en su vida y acciones. Por ejemplo, cuando el niño en la escuela se porta mal, porque la mayoría de aquí son padres, el maestro llama a los papás para reportarles su mala conducta. Hermanos, antes de que Adán y Eva pecaran, ellos tenían una conducta santa, limpia y transparente. Eran santos en toda su manera de vivir, como dice la palabra. Estando desnudos, su manera de verse era santa. Se trataban con respeto y con amor. Se comportaban de una manera pura y limpia. Pero cuando entró el pecado al mundo por medio de Adán, todos fuimos infectados y comenzamos a tener un comportamiento sucio. Nacimos con nuestra conducta inclinada a ser el mal. No obstante, así como por un hombre entró el pecado y la condenación también, por Cristo entró la salvación a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados. Y precisamente el punto de quiebre de nuestras vidas en el Señor comenzó con un arrepentimiento genuino de manera individual. Dicho de otra manera, a partir de nuestro arrepentimiento tuvimos un cambio en nuestra conducta. Y la palabra griega para arrepentimiento es metanoia, mente después. Un verdadero arrepentimiento significa un cambio en nuestra manera de pensar, que nos llevó a un cambio en nuestra manera de proceder también en esta vida. Porque antes todos seguíamos la corriente de este mundo, también dice la palabra. Todos sabemos que nuestra conducta está regida por nuestra manera de pensar. Y así lo refleja la palabra cuando nos habla de frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8 dice la palabra así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O un verdadero arrepentimiento está compuesto o está acompañado de frutos dignos de arrepentimiento. En otras versiones este versículo se lee de la siguiente manera: producir frutos que demuestren arrepentimiento. Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Es lo que dice la palabra en otras versiones. Ahora bien, estas palabras, hacer frutos dignos de arrepentimiento, las dijo Juan el Bautista y se las mencionó a los religiosos de su época que se acercaban para ser bautizados. Y Juan el Bautista se dirigió también muy fuerte con ellos. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ni crean que por mojarse van a escapar de la furia de Dios. Demuestren con su vida que han sido cambiados, transformados. Entonces las personas se le acercaban a Juan y le decían: dinos qué hacemos. Y él le contestaba: si tienen 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. También se le acercaban los cobradores de impuestos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Él les decía: no recauden más impuestos de lo que el gobierno
de lo que el gobierno requiere. Los soldados también llegaban con él y él les decía: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén contentos con su salario. Mire, hermano, individualmente cada uno de nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Cristo. En consecuencia, nuestra manera de pensar y de comportarnos dentro y fuera de la iglesia ha cambiado sustancialmente, ¿o me equivoco? Ha cambiado sustancialmente. Porque es imposible que seamos los mismos de antes. Si en verdad hemos entregado nuestra vida al Señor, ¿cuántos le han entregado su vida al Señor? ¿Siguen siendo los mismos de antes? Si responden que sí, examinen su corazón y vayan a la palabra. Yo creo que ustedes tienen también un testimonio como el de su servidor cuando el Señor lo encontró. Y que nunca se nos olvide de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos levantó, que jamás se nos olvide. La verdad es que antes de que el Señor llegara a nuestras vidas teníamos una conducta deplorable, un comportamiento muy feo. Éramos árboles malos que daban mucho fruto malo. Proverbios 20:11, leo otra vez este versículo. Ahora el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Otras versiones dicen así: por sus hechos el niño deja de entrever si su conducta será pura y recta. Por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Basta con observar lo que hace un niño para darse cuenta si es bueno y honesto. Aunque este versículo específicamente habla de un niño, el principio aplica para todos. ¿Qué principio podemos extraer? Que nuestra buena o mala conducta es conocido por lo que hacemos, por nuestros actos. Así como la buena o mala conducta del niño es conocida por sus actos, de la misma manera, la buena conducta o mala conducta de cada uno de nosotros también es conocida por lo que hacemos, por nuestros actos. Tristemente, hermanos, la conducta del mundo está muy mal. Habrá excepciones, pero el mundo se está acercando mucho a la conducta de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Pedro dice que Lot estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lot estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Lot diariamente afligía su alma al ver y oír lo que hacían esas personas que no tomaban en cuenta a Dios para nada. Segunda de Pedro 2:7, si usted me acompaña, estamos tocando estas dos cartas de Pedro. Vea lo que dice este versículo. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta. Es la misma palabra anastrofe, comportamiento y manera de vivir, de los malvados. Otra versión se lee: pero libró al justo Lot cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos. Los sodomitas son conocidos por sus conductas perversas. Las Escrituras dicen que cuando llegaron los ángeles a rescatar a Lot y su familia, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. El autor dice: para conocer a estos dos ángeles que estaban en forma de varones entre ellos. Conocer es un eufemismo que usó el autor para suavizar lo fuerte de la situación. ¿Sí entienden? Sí, yo creo que a este punto ya entendemos. No tengo que dar más detalles. Finalmente, Dios ejecutó su juicio y Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su propio pecado. Pero aquí estamos viendo la parte final de la decadencia. La pregunta es: ¿cómo fue que llegaron a tener esas conductas perversas? Ezequiel nos da la respuesta. Ezequiel 16:49
así la palabra. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Versículo 50. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Vean cómo fue la caída de los sodomitas. ¿Cómo inició su caída? Con la soberbia. Le siguió la abundancia de pan y de ociosidad. Parece que estamos hablando de la actualidad, ¿no? ¿Conoce hombres soberbios? En los últimos tiempos habrá hombres con ese carácter, soberbios, orgullosos. Abundancia de pan, abundancia de ocio. Miren, un reporte reciente dice que dentro de, 3 años, algunas personas habrán visto miles y miles de series en Netflix. Miles y miles. Yo creo que nos tomaría esta vida y otra para ver todo lo que está en Netflix y en otras aplicaciones, ¿sí o no? Y yo no digo que a veces sea sano un día ver una buena película cuando estemos cansados. Yo no digo que eso sea pecado, pero hay gente tan adictiva a eso que no para, en todo tiempo está viendo tu serie. Si así fuéramos para leer la palabra, hombre, hermanos, ¿qué les digo? Sí. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Vea cómo va la secuencia. La insensibilidad para ayudar al prójimo. Y cayeron en un abismo sin fondo que los llevó a practicar cosas abominables, que tienen que ver con incesto, adulterios y todo lo que Dios prohíbe en su palabra. Todo tipo de relaciones inmorales. Y sin temor a equivocarme, este tipo de conductas son iguales o peores a las que estamos viendo ya en la actualidad. Con todas las nuevas ideologías que han surgido, estamos viendo conductas muy desviadas y contrarias a la voluntad de Dios. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que en algunas iglesias que se dicen cristianas están aceptando y aprobando. Y no solo eso, sino que viven como tales. ¿Qué hace un pastor bautista, un ministro bautista pintado? Y diciendo, así soy. Y los congregantes aplaudiendo eso. Mire, hermano, quiero aquí darle un consejo. Si tiene usted hijos menores de 12 años, es el momento. Es el momento de enseñarles valores cristianos, principios, fundamentos. Ese es el momento. Están tiernitos. Pueden tener mucha confusión por lo que les están diciendo en las escuelas, sus amigos, todo lo que están viendo. Ellos quieren que lo tomemos como algo normal, todo eso, que lo abracemos. Pero no, hermanos. De acuerdo a la palabra, no. El Señor nos escogió para ser un pueblo santo, es lo que dice Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, es lo que dice la palabra. Si usted me acompaña a Gálatas 1:13 ahora, vamos a ver cómo era la conducta del apóstol Pablo. Gálatas 1:13. Dice así la palabra: porque ya habéis oído acerca de mi conducta, anastrofe, en griego,
En otro tiempo en el judaísmo, que perseguía, y esto habla de una incesante persecución, sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. La mala conducta del apóstol Pablo contra la iglesia consistía en perseguir y tratar muy mal a los cristianos. De hecho, es muy interesante que debido a que era un hombre muy religioso, él creía que lo que estaba haciendo, la manera de conducirse con el pueblo de Dios, era algo que le agradaba al Señor. Él creía eso. Tenía un celo, pero un celo muy desviado. Bajo su propia perspectiva, él creía que tenía una conducta santa, un buen comportamiento delante de Dios. Pero aquí recordemos, hermanos, que la regla para medir nuestro crecimiento espiritual, para medir si estamos caminando en santidad, es la palabra de Dios y no nosotros. Es la palabra de Dios, es la regla para medirnos. De hecho, es como el espejo en donde nos podemos reflejar y ver todos nuestros defectos a través del espejo de la palabra. El mismo apóstol Pablo le escribió unas palabras muy interesantes a su discípulo, a su hijo Timoteo. 1 Timoteo 4:12, para ir conmigo. Dice la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Yo me identifico con Timoteo. Yo tengo un pastor. Yo me identifico con Timoteo. En una ocasión estaba hablando con mi pastor y me dice: aguanta, resiste, de aquí vas a aprender. Resiste como un buen soldado de Jesucristo. Y yo he hecho pedazos por dentro y me sentía mal. Y lo que he aprendido, hermanos, la formación que nos da alguien que está viendo tu vida en todo tiempo, que te conoce. Y aquí estaba el apóstol Pablo con su hijo Timoteo, porque estaba enfrentando de todas las falsas enseñanzas. Era un joven relativamente, tenía 30 años, 40 años Timoteo. Estaba aprendiendo, no tenía la experiencia, estaba creciendo. Y Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo era un pastor joven y estaba expuesto a los errores de la juventud, como cualquiera. Y seguro que los mismos hermanos lo criticaban, lo menospreciaban por su falta de experiencia. Es joven, ¿qué me enseña? Alguna vez escuché, ¿verdad? Y ese pastorcillo que me enseña, eso es menospreciar, hermanos, también. De todos podemos aprender. Y para hacer frente a esto, Pablo lo llamó a vivir una vida consagrada. Eso fue lo que le dijo: vive en santidad, Timoteo, para que no lo menospreciara. Timoteo, sea un ejemplo en palabra, en lo que dices, en conducta, en lo que haces, en amor, espíritu, fe, en fidelidad y en pureza, Timoteo. Y este consejo que Pablo le dio a Timoteo también es para nosotros el día de hoy. Si hay algo que impacta la vida de los hijos, es la conducta de los padres. Porque generalmente ellos imitan lo que hacemos, ¿sí o no? Nos imitan, mis hermanos. Por lo tanto, es muy necesario que seamos ejemplo en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nuestra manera de conducirnos, es decir, lo que hablamos y lo que hacemos, deja una huella indeleble que no se borra, que deja una marca muy profunda en las vidas de nuestros hijos, para bien o para mal. Por ejemplo, si su hijo ve cómo usted ama la casa del Señor, ¿qué va a imitar? Lo mismo. Lo mismo. Y déjeme darle aquí un principio. Y no es personal, hermano. Los responsables de traer a los hijos, de levantarse más temprano, de preparar todo para que lleguen a la iglesia a tiempo, son los papás, son los varones, no es la mujer.
No lo tome personal. Somos nosotros. Tenemos que ser ejemplo, hombres de Dios, varones de Dios. Ellos, los jóvenes, los niños, sus hijos, ven, por ejemplo, si la esposa tiene un buen comportamiento hacia el esposo también, y viceversa. Si ambos tienen una conducta santa. Y hay mucho que aprender de todo esto. Pero vaya conmigo a la primera carta de Pedro otra vez, para estudiar aquí unos versículos que nos hablan acerca de la conducta, en este caso de las esposas. Primera de Pedro 3:1 y versículo 2. Mire, los judíos tienen muchas cosas positivas. Hemos aprendido muchas cosas, sobre todo de cómo toman la autoridad de ellos en su hogar, cómo les enseñan un oficio, cómo les enseñan la Torá a los niños que los preparan ya a los 12 años para salir a ganarse también el pan necesario. También tienen sus cosas negativas, como le hemos dicho. Leamos estos versículos. Así vosotras, mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí el apóstol Pedro nos habla de que la conducta de la esposa, una esposa cristiana, su conducta debe de ser santa. Aquí dice casta, modesta, limpia, pura. Es importante mencionar que el mismo principio de ganar a los esposos por la conducta de la esposa también aplica al varón, en el caso de que su esposa no sea cristiana. Aquí hay sabiduría. El beneficio de la sumisión se demuestra en la manera que los esposos son afectados para con Dios. La sumisión de una esposa es una expresión de su confianza en Dios. Y este tipo de fe y obediencia puede llevar al esposo o a la esposa al Señor, aún sin decir una sola palabra. Pero a veces nos la pasamos dando bibliazos y bibliazos. Arrepiéntete, te va a llevar el diablo. ¿Qué sabiduría hay en todo eso? Quita esos demonios que tienes pegados ahí en la pared. Quita esos demonios. No hay nada de sabiduría, nada de sabiduría. Porque para comenzar usted no hace el Espíritu Santo para convencerlo de pecado. No somos el Espíritu Santo. Es con nuestra vida, no con nuestras palabras, con una vida santa delante del Señor. Ahora, esta sumisión que les menciono tiene que ver con rendir el corazón reconociendo que está bajo la autoridad de su esposo. Y esto no significa, mujeres, que sean inferiores, porque muchas esposas quieren llevar a sus esposos que no son cristianos al Señor por medio de sus palabras. Pero el apóstol Pedro le recuerda que el plan de Dios es que las esposas impacten a sus esposos no por sus palabras, sino por medio de su conducta. Y claro está que se refiere a una conducta santa. ¿Y cómo debe de ser la conducta de una esposa con el esposo que no es cristiano? La Escritura dice que debe ser casta y respetuosa. Leo el versículo. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es decir, las mujeres se deben dirigir con palabras bien sazonadas y acciones limpias y respetuosas hacia sus esposos. Vaya conmigo a Santiago 3:13, versículo 13.
¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Nos hace una pregunta aquí Santiago. A ver, levanta su mano, ¿quién es sabio y entendido? Bueno, pues muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, es lo que nos dice aquí Santiago. La sabiduría, hermanos, no es solamente conocimiento almacenado aquí en la cabeza. La verdadera sabiduría se muestra en la vida por una buena conducta. En este sentido, la sabiduría y el entendimiento son como la fe. Parece que son invisibles. Por lo tanto, si una persona se considera a sí misma como sabia o entendida, es justo esperar que esta cualidad invisible se haga visible en la vida cotidiana por medio de una buena conducta. Ahora bien, partiendo de que los presentes ya tuvieron un arrepentimiento verdadero y que han dado frutos dignos de arrepentimiento, lo cual significa que su manera de pensar y de vivir es diferente con respecto al pecado. En consecuencia, ahora tenemos cristianos santos que deben conducirse en un comportamiento santo dentro y fuera de la iglesia, hermanos. Mire, posiblemente usted ha conocido a un cristiano, que sea, o que se dice cristiano, ya no es un cigarro, ¿no? O tomándose ahí una Kawasaki, ¿no? Y seguramente, posiblemente, cuando lo vio agarrar el cigarro y lo pisó, aquí no pasó nada. O lo ve el pastor y le tiene más temor al pastor que a Dios. O algún cristiano diciendo malas palabras y como si nada. Nuestra conducta santa comienza con determinar en nuestro corazón guardarnos para nuestro Dios. La conducta santa de ese joven judío llamado Daniel comenzó con proponer en su corazón no contaminarse. Hermanos, huyamos de la contaminación del mundo. Entiendo que no es fácil. La manera de huir es mantenernos firmes en nuestras convicciones y no hacer lo que ellos hacen. Es mantenernos firmes. Pero cuando no hay convicción en el corazón, andamos por todos lados. No hay firmeza, no hay estabilidad. Nos dejamos llevar fácilmente. Daniel fue llevado a Babilonia, que representa el mundo, la corrupción de todo tipo, inmoralidad sexual, fraudes e injusticias. Pero Daniel tenía unas convicciones muy profundas, así como sus amigos, y él se mantuvo en todo tiempo firme con una conducta santa digna de imitar. Ahora, el hecho de que el rey cambiara sus nombres, eso nunca cambió lo que había aquí adentro, nunca lo cambió, nunca. Seguro sus padres estaban ahí con la Torah. Ven, Daniel, vamos a estudiar la Torah. Solo Dios, uno es. Shema Israel, Shema Israel. Entiende, escucha, obedece los mandamientos de Daniel. Ahí sembraron la palabra en Daniel desde que era un niño. Nunca cambió lo que había aquí adentro. Ese amor profundo por Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, Daniel, que nunca se te olvide que es el más grande de todos los mandamientos. Imagínense cómo creció Daniel y sus amigos. ¿Cómo te llamas? Pues seguramente le respondió Daniel: Dios es mi juez. Qué nombre tan raro, suena como si tu Dios fuera un aguafiestas que siempre trata de sorprenderte en algo para castigarte. Si suena, Daniel, te equivocas. Para nosotros un juez no solo es aquel que preside en un tribunal de justicia, sino también alguien que gobierna y que dirige mi existencia. Él no está lejano de mí, le interesa mi vida, quiere lo mejor para mí. Por eso obedezco las leyes de mi juez justo. Ya no serás llamado Dios es mi juez, serás llamado Belsasar,
que Bel, príncipe de Bel, te pondrás a las órdenes de Bel. Mire bien, aún con el nombre cambiado, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ya se dio cuenta que la separación con el mundo comienza en lo más profundo de nuestro ser y con tener convicciones firmes. Firmes, hermanos. Después de que él se propuso en su corazón no contaminarse, se enfrentó al mundo corrupto, pero él debía tomar una decisión de caminar en santidad en la gran Babilonia. Pues debo decirles, hermanos, que la Babilonia actual es tan inmoral y corrupta como la Babilonia del tiempo de Daniel. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Antes de que salgamos a trabajar, debemos proponer en nuestro corazón no contaminarnos con todo lo que nos ofrece el mundo. No ames el mundo, ni los deseos del mundo, porque lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Debemos proponernos con lo que usted escuche, con lo que usted vea en el trabajo, proponga en su corazón no mentir, no hablar malas palabras, no mirar a las mujeres. Podemos enfrentar todo eso con la ayuda de Dios y con firmeza en nuestro corazón. Proponga en su corazón no calumniar a los compañeros. Proponga en su corazón vivir en santidad, hermano. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y claro, también las mujeres tienen sus luchas, sus tentaciones, pero determinen su corazón antes. Ahora bien, este tipo de decisiones en nuestro corazón nos llevan a una conducta distinta porque somos hijos de luz, no de las tinieblas. Somos hijos de luz. Vaya conmigo a Daniel 6, versículo 1. Mientras abre la Biblia, yo le animo a que lea todo el libro. ¿Ya leyeron el libro de Daniel? A ver, levante su mano. Está bien padre ese libro. Está bien padre. Yo llevo una secuencia de leer la palabra desde Génesis y ya me quedé en Daniel ahora. Y ese me lo voy a devorar porque me encanta ese libro. Ya lo he leído varias veces. Los primeros capítulos, del 1 al 6, ahí se habla de la historia de Daniel y sus 3 amigos. A partir del 7 al final se hablan de las profecías. Se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento al libro de Daniel. Y bueno, si nos da oportunidad, Señor, si quisiera enseñarles ese libro, que está conectado con el Apocalipsis, que está conectado con las cartas de Pablo, que habla acerca de los tiempos finales. A mí me estremece porque cuando está orando ahí, recibiendo la visión, pidiendo perdón por su pecado, por el pecado del pueblo, dice que aparece el ángel, creo que Gabriel, dice: eres muy amado, Daniel, aquí estoy para fortalecerte. Sigue escribiendo la visión, sigue escribiendo las 70 semanas. Es un libro maravilloso. Pero el versículo 1 aquí en este capítulo 6 dice: pareció bien a Darío. Recuerde, aparecen 3 emperadores: Nabucodonosor, Darío y Belsasar, si no me equivoco. Son 3 que aparecen. Aparecen 3 emperadores, cada uno con sus diferentes historias. Lea ese libro. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, príncipes o gobernadores, que gobernasen en todo el reino. Aquí les decía, aparece Darío, no es el rey Nabucodonosor, es Darío. Y Daniel sigue siendo esclavo. Versículo 2. Dice la palabra: y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Y quiero aquí hacer una reflexión. Ya lo he dicho, pero siempre es bueno recordar. Fíjese lo que dice la palabra: 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Yo les pregunto, este hombre judío, Daniel, ¿era un hombre ocupado o no era ocupado? Yo no quisiera estar en sus guaraches. ¿En serio? ¿En serio les digo? Bien, este
este hombre judío que amaba a Dios tenía tiempo para orar 3 veces al día. Una costumbre judía. 3 veces. Eso es lo que dice la palabra. Cuando levantaron el edicto para que Daniel no buscara a su Dios, dice la Escritura que fueron a verlo y se dieron cuenta de que abría las ventanas, como era su costumbre, y oraba 3 veces al día. No porque los quería desafiar, era una costumbre, un estilo de vida, estar con Dios. Y era un hombre ocupadísimo. Pastor, yo no tengo tiempo de congregarme, ni de orar, ni de leer la palabra. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo a mis hijos, tengo a mis perros, tengo mi casa, trabajo 20 horas, pastor, de noche, de día me levanto. Y sí le creo. Tengo que llevar al perro a que le corten el cabello, que le lave los dientes. Y sí le creo que es un hombre o una mujer ocupada, sí le creo. Pero no somos más ocupados que Daniel, eso se lo puedo asegurar. Todo un reinado le llegaban de todo tipo de problemas sociales, económicos. Ahora, ¿qué hacemos, Daniel? Y con esa sabiduría que tenía Daniel de Dios, era un buen elemento, por eso lo escogieron. Eran jóvenes idóneos, sabían de matemáticas, de muchas materias, eran excelentes. ¡Wow! Bueno, de los cuales Daniel era uno. Y sobre ellos 3 gobernadores, dice el versículo, de los cuales Daniel era uno. A quienes estos sátrapas diesen cuenta, le rendían cuentas, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Qué significa? Se refiere a que este joven era muy honesto. Habla de una gran disposición para hacer las cosas con integridad, con diligencia. Eso significa espíritu superior. Tiene un espíritu que nunca se prestó a la corrupción. Un espíritu elevado, recto y valioso, que nunca se prestó al robo. En resumen, era un hombre viviendo en santidad, en medio de las tinieblas de la gran Babilonia. Vea cómo termina el versículo. Pues ¿quién no quiere a alguien así, verdad? Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Wow. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, porque él no se prestaba a la corrupción. Y esto provocó entre ellos envidias, celos, porque él ponía orden en todo lo relacionado al trabajo. Y lo empezaron a investigar para deshacerse de él. Versículo aquí dice 4, mas no podían hallar. ¿Qué es este versículo que dice? Ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿De qué calibre era este hombre? Hombre santo. No encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era un hombre fiel. Era un hombre de una sola pieza. Era el mismo afuera, era el mismo adentro, en todos lados. No pudieron nada encontrarle. Era un hombre responsable, digno de confianza. No le hallaron nada, hermanos. Porque era un hombre íntegro. Era un hombre santo. Estaba en el mundo como todos nosotros. Él estaba en la gran Babilonia, pero no era de la gran Babilonia. Era de Dios. Y él lo reconocía. Y este hombre santo estaba decidido inclusive a dar su vida, a entregar su vida antes de comprometer su santidad o su integridad, como sus 3 amigos. ¿Me vas a quitar la vida? Quítame la vida. Pero no vas a quitar lo que está aquí adentro, jamás. No lo vas a quitar. Mi consagración al Señor jamás me lo puedes quitar. Jamás. En un mundo
tan difícil en el que estamos, hermanos, es tiempo de tomar decisiones, de afirmar nuestras convicciones y no ser arrastrados por la corriente de este mundo. No ser arrastrados. Porque la palabra dice que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, sino que nos transformemos. Al modo de pensar que está en la palabra. Que nos podamos adaptar al pensamiento de Dios y no al pensamiento del hombre jamás. Siempre al pensamiento de nuestro Señor Jesús. Debemos de conducirnos así como este joven, como sus amigos, en un mundo que está en decadencia, que lo estamos viendo. Y como les decía en otra enseñanza, las cosas no van a mejorar. Las cosas no van a mejorar. Se va a poner peor. Pero aquí va lo que les decía. El Señor nos da la gracia, como lo hizo con estos jóvenes. Nos va a ayudar. Claro que nos va a ayudar. Vienen tiempos difíciles, pero el Señor va a estar con nosotros. El Señor Jesús dijo unas palabras muy interesantes también en ese episodio que les comenté, cuando Pedro está reprendiendo al Señor. Y Él les dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y esas palabras el Señor las dijo en Cesarea de Filipo. Ahí era un lugar donde sacrificaban niños en el fuego. Y cuando el Señor fue a ese lugar, cuenta la historia, cuando dijo esas palabras, después de tiempo empezó a salir un manantial de agua. Son palabras del Señor, fieles y verdaderas. Aunque se levante el mismo diablo y los demonios, no van a poder con la iglesia del Señor. Amén. Entonces, esté tranquilo. Sí, ciertamente alerta ante los tiempos peligrosos que estamos enfrentando. ¿Sí? Por lo tanto, ahora más que nunca tenemos que tomar decisiones firmes. Mire, si usted no es firme para decirle a su patrón, para decirle a su patrón que le está ofreciendo una cerveza o le está ofreciendo cualquier cosa, si usted no está firme en decirle no en eso, no va a estar firme para otras cosas. Así se lo digo. Si empieza por algo a lo mejor pequeño, pero si empezamos a ceder ante cualquier cosa, no vamos a poder, hermanos. No vamos a poder dar la vida por el Señor, como estos jóvenes lo hicieron en su tiempo. Vamos a darle gracias.